Buenas a todos, hoy vamos a hablar de una cuestión histórica para mí de gran importancia, que es la Reconquista. Es un término que, bueno, en su día estaba aceptado por todo el mundo, incluso en las fuentes islámicas, fuentes musulmanas de la época, se habla de restauración o recuperación, refiriéndose al fenómeno, ¿no? Y a la ideología que fomentaron y cimentaron los reinos cristianos para justificar ese avance, esa conquista y esa recuperación o restauración del mundo cristiano en un territorio que había sido cristiano anteriormente al 711. Hay que recordar que la cultura hispano-romana existía gracias a esa expansión del Imperio Romano, que aquí se fusionó con los pueblos anteriores a su llegada y terminó creando esa cultura y siendo parte del Imperio Romano. El tema de las invasiones bárbaras, etc. Los visigodos terminan dominando la península. Bueno, influyeron en algunas cuestiones. De hecho, se ve, por ejemplo, en la cuestión de los reyes medievales, como Alfonso VIII, de esa idea del rey caballero, del rey guerrero, que eso es más propio de la cultura germánica, claramente por su influencia, que por la visión que se tenía de los estrategas o de los líderes en el mundo romano. Cuando llegan los árabes, en este caso bereberes, etcétera, no solo los árabes, pero sí era bajo su dominación, conquistan gran parte de la península, no toda, es decir, el norte, Asturias, etcétera, no llegó a estar dominado por los musulmanes. Hay mucha gente que dice, no, eso fue porque no quisieron. Bueno, sería porque no quisieron o porque sí, me da igual, la cuestión es que allí no entraron. Ellos pasaron luego a Francia, estuvieron allí unos años saqueando y conquistando, y al final fueron, bueno, repelidos y terminaron asentándose en la península. En no mucho tiempo, sobre todo a partir de Alfonso III, se recupera cierto espacio y luego posteriormente, en todo lo que sería la zona franca, pues también recuperaron territorio. Sí que es verdad que durante mucho tiempo estuvieron en la península, pero eso de que estuvieron 8 siglos no es real, no estuvieron 8 siglos, y además no estuvieron ese tiempo, 700 y pico años, no estuvieron durante todo ese tiempo en toda la península. De hecho, entre el 1224 y el 1248, la mayor parte de la península queda bajo dominio cristiano, ya inamovible, y la parte dominada por los musulmanes es una pequeña zona en el sur, muy lejos de lo que habían sido en la época del Emirato, del Califato. Es un término que ha sido, bueno, sobre todo desde la transición, muy golpeado, muy criminalizado y muy señalado, hasta el punto de que hemos llegado al absurdo, en el cual incluso la gente que usa el término tiene que justificarse y usarlo de forma muy leve, porque si no enseguida la Santa Inquisición que hay ahora dentro de la historiografía va por ti con todo lo que tiene. Y en ese momento te conviertes en un apestado. Hay un libro de Despertaferro que a mí, yo sinceramente, a mí me gusta mucho Despertaferro y creo que es una muy buena editorial, pero yo me siento como si me hubieran robado con este libro. Yo pagué casi 25 euros por este libro, que solo hay una serie de artículos, que se llama Reconquista. ¿Reconquista? No hay ni Reconquista. Claro, yo vi a David Porrinas, que es como el coordinador, y él tiene un libro sobre el Cid, que es muy bueno, de la colección de Despertaferro, y dije, voy a comprármelo a ver qué se cuentan. Y como en el prólogo que hace, en la introducción, habla de 3 corrientes, de las 3 corrientes actuales en la historiografía sobre la cuestión de la Reconquista. La primera es la que dice que hay que seguir usando el término con normalidad porque refleja una realidad histórica y además es que en el imaginario popular es como se conoce, es un término que es preciso para definir el fenómeno. Luego hay otra corriente que dice que hay que usarlo pero con moderación, porque si no se puede llevar a engaños, porque es un término que surge después, bueno, un montón de argumentos. Y luego, la tercera corriente, que para mí se fusiona con la segunda prácticamente y es lo mayoritario en este libro, que dice que no hay que usarla porque es un término contemporáneo. Y obviamente es por cuestiones ideológicas de la izquierda woke actual, que es la que está empezando a dominar a todos los niveles. Aún así, bueno, lo que afirma David Porrinas sobre esas 3 tendencias que están recogidas aquí en el libro, yo no estoy de acuerdo.
Sí que es verdad que hay gente que dice que hay que usarlo en contextos muy concretos, pero si leéis lo que ellos defienden, prácticamente están diciendo que no hay que usarlo. Y sin embargo, hay un señor que yo le he descubierto por este libro, es lo único que me ha aportado este libro de verdad, que tiene un capítulo que se llama En defensa de la Reconquista, y este señor, este caballero, se llama Armando Vesga Marroquín. Espectacular, o sea, me encantó. Según leí el artículo, dije, voy a buscar sus libros inmediatamente. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando vi que están descatalogados? Vas a cualquier librería y hay libros que defienden verdaderas barbaridades sobre nuestra historia y gente sin ninguna relevancia y sin ningún interés, y sus libros están en escaparates. Y este señor, que tiene un gran interés, me he pillado 2 libros sobre la Reconquista, otros me tienen que llegar. De verdad, incluso en cosas que me ha hecho cambiar mi visión, como por ejemplo sobre cuándo surge España y otras cuestiones. Entonces a mí me parece que es un hombre que aporta mucho. Voy a traerme más historiadores antes para que vea que no es ningún tipo de encerrona, pero voy a intentar invitarla a venir, porque creo que merece la pena que escuchéis a este hombre. De verdad que sí. Pero es como una moda que hay ahora en la historiografía, de que incluso en editoriales como Despertaferro, que es una editorial muy buena, bueno, pues a veces hacen publicaciones de gente que incluso, aunque el libro esté bastante bien expuestas las cosas, un buen trabajo de investigación, etcétera, llegan a las conclusiones y se nota como que tienen miedo a decir según qué cosa, y tienen que mitigarse, tienen que especificar 40.000 veces de no, es que esto en realidad tampoco puedes decir, porque claro, si no es que tienes miedo, porque va en contra de todo lo demás que has hecho en el libro. Y es una cosa que cada vez es más frecuente y a mí me disgusta profundamente, ¿no? Y también hacer como ese desprecio, ¿no?, a los historiadores que les han precedido, porque no tenían la metodología y de verdad que me parecen argumentos muy, muy ridículos. Fuera de la historiografía es todavía peor. Vemos a gente, incluso profesores de universidad, pero no de historia, menos mal, diciendo que España no existe, que la cultura española no existe y que lo que existe es por los musulmanes y los judíos. Ese tipo de afirmaciones que a mí hace que me hierva la sangre. Y es algo cada vez más frecuente en los medios, en programas, periodistas, gente que no ha leído mucha historia porque si no, no defenderían estas cuestiones. Denigrando, diciendo que la Reconquista no existió. Me gustaría justo meterme por la televisión y decir, ¿me puedes explicar por qué no existió? Os puedo asegurar que a más de uno le daría un auténtico cortocircuito. Y esto es lo que estamos viviendo día a día con respecto a la Reconquista y en cuanto a muchísimas cuestiones, porque negar la Reconquista en realidad, yo creo que lo que ocultan detrás de todo eso es un intento de negar a España, negar todas las cuestiones más destacadas que puedan atraer a la gente, ¿no?, a conocer nuestra historia, etcétera, e intentar denigrarlas para hacer como un borrón y sustituir, ¿no?, la historia real por relatos, que es lo que estamos viviendo en los últimos años. De hecho, yo no entiendo este problema de la izquierda a la hora de hablar de la Reconquista, porque Carlos Marx, tiene un libro, acá él sacó una versión, ¿no?, de todos los artículos de Historia de España de Marx, y él habla de la Reconquista. También Marx es un terrible reaccionario, incluso fascista, dirían, o franquista, como dicen muchos aquí en España. Pues yo pienso que no. Pierre Vilar, que es un historiador marxista, hablaba de la Reconquista y señalaba su importancia. Y luego podemos hablar de otros hispanistas, etcétera. Tengo aquí algunos libros que quiero enseñar y que recomiendo para esta cuestión. Bueno, los voy a enseñar ya. A mí me gusta mucho Claudio Sánchez Albornoz y este Orígenes de la Nación Española, hablando del Reino de Asturias. Yo creo que es muy claro sobre cómo surge España, ¿no?, y en pugna con quién. Y luego Stanley G. Payne tiene este libro de Una historia única, que yo lo recomiendo encarecidamente. Sobre todo la parte que no es contemporánea, es la que más me ha gustado, y la verdad es que me sorprendió bastante. Quería darlo a conocer y que tengáis, bueno, un par de libros que si os interesa el tema podéis leer. Yo no os lo recomiendo porque es muy caro para lo que hay en el libro. A mí solo me interesa ese capítulo 5, yo me lo he leído entero, obviamente, pero yo no puedo recomendar un libro que vale 25 euros
a gente que luego lo va a leer y se va a enfadar o que se va a disgustar con lo que hay en el libro. Por lo tanto, no puedo recomendarlo. Ese artículo sí es recomendable, pero el resto del libro, sinceramente, no. La Reconquista hay que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, fue un hecho singular. La primera expansión del Islam, todos los territorios que conquista son musulmanes. Sin embargo, en España fueron capaces de recuperar ese espacio. Y no hablo de una conquista, de un avance territorial y ahora estamos nosotros. No. Estamos hablando de que se creó una cultura, una identidad, que se fue construyendo en pugna contra el Islam. Mirad, quiero leer lo que dijo Ortega y Gasset, porque este es un argumento que mucha gente defiende, en su obra La España invertebrada. Dijo: se me dirá que, a pesar de esto, supimos dar cima a nuestros gloriosos 8 siglos de reconquista. Y a ello respondo ingenuamente que yo no entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura 8 siglos. Pues hay un historiador que a mí me gusta mucho y le tengo mucho aprecio, Pierre Vilar, nada sospechoso de ser reaccionario, precisamente dice lo contrario. Es decir, que si hubiera sido una conquista rápida, no hubiera tenido los efectos que tuvo precisamente todos esos siglos de recuperación, de reconquista. ¿Por qué esa importancia? Porque esa lentitud hizo que se gestara la cultura medieval española, hábitos, estructura, espíritu colectivo, algo que hubiera sido imposible si hubiera sido una conquista rápida. Lo que se consiguió al ser lento es que se fuera gestando una cultura que fue la que conquistó ese espacio, que volvió a ser cristiano, pero que era también diferente, es decir, que era un avance, un desarrollo. No fue una mera conquista rápida de ahora estoy yo, ahora estás tú, sino que fue algo dilatado en el tiempo que se fue construyendo y que le dio una coherencia en esa reconquista que era transversal a todos los reinos. Uno de los grandes impulsos a la reconquista fue la competitividad entre los diversos reinos. Cuando esa competitividad se acabó, se paralizó, se frenó, por así decirlo, la reconquista. ¿Por qué? Porque ya no había prisa. Ya lo que quedaba de Granada le tocaba a Castilla, no tenía competidores. Pero todos esos reinos, todos tenían esa idea de recuperación o restauración. Todos, absolutamente todos. Y por eso luego cuando se unifican, tienen esa base común, que ha sido construida en base a siglos. También cuando se habla del norte, se argumenta, no, es que en el norte en realidad eso estaba fuera del control de los visigodos, por lo tanto no se puede hablar de recuperación, simplemente es una conquista. No es cierto, no es cierto. Y de hecho, Claudio Sánchez de Albornoz es bastante claro en este libro. Es justo al revés. Ese reino del norte, ese reino de Asturias, que es el germen de España, esa zona, se rebelaron o no con los visigodos, eran parte de su reino. Eran hispanoromanos. Era gente que había estado en esa Hispania romana, eran descendientes de ellos, eran hispanoromanos. Contingentes incluso del ejército derrotado de los godos, de los visigodos, se cobijaron en el norte y fueron al norte. Posteriormente, los mozárabes, precisamente para evitar la presión y la situación de ese paraíso que era de culturas, que era el Andalus, que no lo era, emigraron al norte y se mezclaron con la gente que había allí, que eran herederos de la misma cultura. Y precisamente esa capacidad, ese aumento de población también es lo que facilitó que pudieran luego posteriormente ir avanzando. Porque claro, para mí, para Claudio Sánchez Albornoz, el germen de España está en Asturias porque no tenía la influencia que tuvo de los francos, por ejemplo, más al este. O sea, por eso se habla de que el germen está en Asturias, porque es independiente a los demás poderes y son los restos del antiguo poder que había. Que la singularidad de España es que ese poder es capaz de recuperar el territorio que le había sido usurpado y volver a restablecer, a restaurar, a reconquistar un espacio que había sido cristiano, lo cual es algo único, porque en los demás países no ha pasado. En los demás territorios ocupados por el Islam no ha pasado. Es algo singular que tenemos en nuestra historia. La nación española no se puede entender sin la pugna con el Islam. De hecho, es que la nación española surge en pugna contra el Islam, se construye en esa lucha contra. Por eso cuando la gente dice, no, es que el Islam es parte de... El Islam era el enemigo, era contra lo que nos enfrentábamos para construirnos. Incluso nuestra identidad está construida en contra de ellos.
quiero leer un fragmento de este libro de Claudio Sánchez Albornoz. Pero si en el solar del reino de Oviedo nació España, también en él maduró lo español que ha llegado hasta hoy. Maduró, insisto, no obra del contagio con lo oriental islámico, sino de su batalla contra el Islam, batalla que no desarraigó de su pasado, lo ancestral peninsular, sino que fecundó sus viejas raíces. Claudio Sánchez Albornoz fue ministro de la República, se tuvo que ir de España exiliado con la guerra civil y con el régimen de Franco por si le mataban. No es sospechoso de ser reaccionario. Todo lo contrario. Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Yo soy gente que parece que le cuesta entenderlo. Sobre Pierre Vilar, que he hablado antes de él, quiero leer también un pequeño fragmento. Defendió que la Reconquista fue una empresa de colonización permanente a la vez que una guerra santa. La sociedad medieval española se fundó sobre esa necesidad de expansión y sobre el impulso de esa fe. Además, este autor no tiene ningún problema en hablar de la Reconquista, del nacimiento, ¿no?, de esta Reconquista o del surgimiento de esta Reconquista a partir de Covadonga en el 722, etcétera, etcétera. Y ahí está su Historia de España, que es otro libro que recomiendo, Historia de España de Pierre Vilar, en el cual habla muy claro sobre este asunto. Tampoco es un autor que se pueda decir que es reaccionario, franquista, etcétera, etcétera. Tampoco. Es que antes la izquierda, incluso los marxistas, no tienen ningún problema en hablar de Reconquista y en hablar de determinadas cuestiones referentes a la construcción de la nación. Pero es que ahora parece que es un crimen, ¿no? Un verdadero crimen de guerra, lo cual me parece bastante ridículo. Otro argumento que tienen es que en realidad no hubo una reconquista continua. Es decir, que hubo momentos en los que no reconquistaron nada e incluso los reinos cristianos se enfrentaban unos a otros. Bien, quiero hablar sobre este posicionamiento, este argumento. Vamos a argumento. No tiene lógica ninguna. Es decir, el problema a la hora de expandir y de reconquistar y que no fuera permanente y que hubiera periodos en los que se reconquistó mucho y otros en los que no, la cuestión clave ahí es la correlación de fuerzas. Cuando el Emirato tenía una gran fuerza, los cristianos no podían enfrentarse a los musulmanes. Entonces pagaban parias. Incluso en estos momentos que luego se ve con los reinos de taifas al revés, cuando hay una situación de debilidad, el que es el fuerte hace de árbitro. Entonces él apoyaba a un reino cristiano o a otro en su propio interés, por dinero y por interés político y para tener débiles a los reinos cristianos. Eso no es un argumento para decir que se paró la reconquista. Se paró porque no tenían capacidad. Pero esa ideología de la reconquista existía. Entonces, como existía y era una cuestión de correlación de fuerzas, en cuanto cambió la correlación de fuerzas, se aceleró. Como si decimos que Aragón termina lo que está establecido, que tiene que reconquistar, y le queda a Castilla el reino de Granada, como si decimos, no, es que se acaba la reconquista porque pagaban impuestos, se llevaban bien, hacían los cristianos de árbitros, incluso entre los conflictos que había entre determinados líderes dentro del propio reino de Granada, entonces no había reconquista. No, sí la había. Lo que pasa es que ellos lo que hacían era jugar en base al desgaste, porque tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Por qué? Por correlación de fuerzas. Otra cuestión que quiero hablar es sobre el tema de reconquista y cruzada. Se tiende a juntar los dos conceptos, pero hasta el siglo XII no estaban juntos. De hecho, la reconquista empieza antes de que empezara a haber cruzadas. Es verdad que luego se une. De hecho, Franco lo que más usaba era el tema de la cruzada, más que el de la reconquista. Pero esos dos términos se unen, pero el Papa, por ejemplo, prohibió, aunque alguno fue, pero prohibió a los soldados españoles que fueran a las cruzadas, porque tenían que hacer lo suyo aquí. Y de hecho, en determinadas batallas se las consideraba cruzadas. Y terminaba siendo algo similar, o sea, estaba totalmente entremezclado. Pero esto pasa a partir del siglo XII. Antes no. La reconquista se inicia antes. Y por supuesto que es una guerra que tenía carácter religioso. Religioso y étnico, por supuesto. Yo he visto a gente en este libro decir que no se puede hablar de la reconquista porque es algo católico según el reaccionario. Reaccionario por lo que haría Franco, pero no por lo que pasó en su momento porque Franco no estaba vivo. Que era cristiano e islamófobo. Pero si es una guerra contra el Islam y el Islam tiene una guerra contra el cristianismo, ¿por qué la reconquista era islamófoba y lo contrario que es magnífico? Es un acto de presentismo, es un anacronismo, es un absurdo. Lo hace una persona que está publicando en Desperta Ferro.
Me parece criminal, verdaderamente criminal. De hecho, es el último artículo, que es el peor de todos. El peor de todos, que lo tengo aquí subrayado. A partir de aquí, quien haga uso de la palabra reconquista y sobre todo, y lo pone con minúscula, y sobre todo quien se apropie de ella para definir una situación presente, o sea, lo que hacen los progres, por ejemplo, con toda la historia que la retuercen para adecuarla a un relato repulsivo. Debe saber que le acompaña un profundo componente católico y ¿qué? Nacionalista. Bueno, yo os voy a decir una cosa, el nacionalismo español surge muchos siglos después. Y que sepáis que había historiadores franceses, por ejemplo, que hablaban de reconquista antes de que existiera el nacionalismo español. Pero vamos, yo pienso que tiene un carácter nacional, pero no nacionalista. Tiene un carácter nacional y tiene un carácter cristiano. Y tiene un carácter antimusulmán porque era una guerra contra el Islam. Pues nada, según este señor, ¿dónde le tengo por aquí? A ver el nombre. Es que qué cierre más de vergüenza. De Francisco J. Moreno Martín. De Historia del Arte, mira, que se dedica al arte porque... Pues así son algunos artículos. Es que terminas el libro y se te queda mal sabor de boca. Quiero también hablar de un par de cosas más sobre los argumentos en contra del uso del término de la reconquista. No quiero que quede nada en el tintero. El término reconquista se ha usado hasta la extenuación políticamente por parte de grupos reaccionarios. En este caso, por ejemplo, durante el régimen de Franco. Es innegable. De hecho, hay historiadores, por ejemplo, Eduardo Comín, que él, bueno, es un historiador franquista y que sigue al pie de la letra todos los clichés de Franco, todos. Y justifica cosas para mí injustificables y habla de la cruzada y le tienes que ver hablando del comunismo, o sea, es espectacular. Pero aún así, a nivel de fuentes, por ejemplo, yo cuando leo, porque él escribe mucho sobre el Partido Comunista, sobre la Internacional, etcétera, a nivel de fuentes, yo que estoy trabajando sobre ello, a mí me ha aportado. Yo aparto el sesgo, obviamente, pero me ha aportado. Stanley G. Payne habla de él, diciendo que a nivel de fuentes y demás, que hizo un gran trabajo. O sea, no hay que denigrar a la gente porque tenga una ideología, hay que ver si lo que hace vale para algo o no. Eduardo Comín para mí es el mejor ejemplo de sesgo y de ser franquista, pero ya sabéis que más asco que me da a mí el franquismo, difícil. Pero aún así, yo leo a Comín. No pasa nada, yo creo que hay que leer de todo. Franco, el propio Franco, voy a leer un fragmento de una locución que hizo en la radio, se apropia de lo español y de los símbolos y de la patria para su causa política, que es un poco lo que hace la izquierda woke ahora, pero desde otra óptica. O sea, a mí me parecen muy similares a nivel histórico. Y Eduardo Comín era un historiador del régimen y ahora está puto Miquel. Pero no hay tanta diferencia para mí. Me parecen más propagandistas que historiadores. Pero bueno, por lo menos Comín a nivel de fuentes trabajaba mejor. Esto es una locución de Franco. El 2 de mayo de España nos lo habían arrebatado y aquella fiesta nacional tan española había desaparecido y tuvo que surgir un 17 de julio glorioso y un nuevo y santo alzamiento nacional para que volviéramos a ser españoles, con el norte de la justicia social, de la fraternidad cristiana y de la fe católica. ¿Ves? Lo mezcla todo y se lo apropia. O sea, yo entiendo que el término reconquista, más el de cruzada, pasó esto. Pero es que hoy en día los historiadores también hacen esto. Si vosotros vais a cualquier universidad y os metéis en cualquier programa de doctorado, por ejemplo, vais a ver, vamos, sacos y sacos de alocuciones como estas. Entonces, obviamente está mal, pero no puede ser que tú critiques algo y luego hagas exactamente lo mismo. Y el término reconquista define una realidad que existió, que es anterior a Franco y a lo que hizo Franco y a lo que hace esta gente ahora también. Como he dicho antes, para mí, negar la reconquista, la intención que tiene es negar España. Se intenta hacer el espantapájaros de que esto es algo nacionalista, reaccionario, cristiano, antimusulmán, etcétera, pero luego lo que se está defendiendo en el fondo es otra construcción ideológica. Yo creo que deberíamos de posicionarnos en contra de todo esto. Lo del norte cristiano, que afirman que no era parte del reino visigodo porque eran rebeldes, etcétera, eso está más que desmontado. También se habla del atraso, esto es otra cuestión también importante, no es que el reino visigodo era algo decadente, por eso llegó una cultura superior, no es cierto.
Estaba decadente en la última época, conflictos civiles, etcétera. Pero la época de Isidoro de Sevilla, o sea, también hubo esplendor. O sea, señalar la época y a todos esos personajes de ese periodo como algo totalmente atrasado y como algo que no tiene ningún valor, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Y luego ellos critican que se haga eso, por ejemplo, con la cultura islámica, pero ellos son los primeros que actúan de esta manera. Sobre lo de que es algo nacionalista, hablar de la Reconquista, el nacionalismo español es muy posterior a la Reconquista. Ya existía, ya había autores que hablaban de ello. Y también quiero decir una cosa, que hay otro argumento, que es que el término Reconquista no se usaba en esa época. Pero eso, o sea, que un término no se use en una época concreta no significa que el fenómeno que describe no exista, como ahora voy a describir, voy a explicar por qué sí existió. Pero quiero poner un par de ejemplos. Cuando se habla de Occidente, la gente que entiende, la gente se retrotrae hasta la época grecolatina. Pero el término Occidente es algo de la historia moderna. Bizancio, por poner otro ejemplo, es un término que es cercano en el tiempo. Pero yo si le digo a alguien el Imperio de Bizancio, sabe a lo que me estoy refiriendo, porque el fenómeno existía aunque no se le hubiera puesto ese nombre. Entonces, que un hecho, un objeto, un animal que no tenga puesto un nombre por determinada gente no significa que ese hecho o ese ser o ese objeto no exista. ¿Vale? Eso hay que tenerlo claro. La palabra Reconquista viene de Francia. No existía en la época. Entonces, en la época obviamente no se usó, pero se usaban otras diferentes que vienen a significar lo mismo. Voy a hablar de lo que se habla en las crónicas asturianas del siglo IX, que se habla de restauración. Dice: Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo. Se habla de restauración o recuperación. Y en ese sentido sí existió esa ideología en esos reinos cristianos. De expansión, de recuperación, de restauración de lo cristiano. Hay gente que le puede parecer más adecuado el nombre de restauración, pero no nos compete a nosotros decir cómo históricamente ha terminado denominándose, que es una cosa que viene de hace mucho tiempo. Entonces, no tiene ningún sentido. Si yo a alguien le digo: oye, ¿quieres que hablemos sobre la restauración cristiana en la península? No van a saber ni exactamente a qué me refiero. Pero si yo le digo a alguien: vamos a hablar de la Reconquista, todo el mundo sabe a qué me refiero, a qué fenómeno histórico me refiero. Entonces ya no nos compete a nosotros cambiarlo, porque ese término ya ha triunfado, es el por el que se conoce. Y se ha usado en la historiografía, tanto en España como en el extranjero, y no tiene ningún sentido dejar de usar el término porque no se usara en la época, cuando se usaban otros con un sentido similar. Bueno, es que es idéntico al que se le da a la Reconquista ahora. Entonces no tiene ningún sentido cambiarlo. Absolutamente ninguno. Y si se quiere cambiar, no es por hacer más precisa la historia. No. Se quiere cambiar por relato. Se quiere cambiar por ideología. Se quiere cambiar porque es la directriz que se da. Porque ahora, bueno, ya en España tenemos 3 problemas con la historia. El primero, la leyenda negra implementada por ingleses, franceses, etcétera, para minar todo el legado histórico y cultural de España. En segundo lugar, la dictadura de Franco. La dictadura de Franco, como se apropió de todos esos símbolos, la izquierda, en vez de pelearse con él para no regalarle lo que es de todos y que no es de él, pues parece que ha hecho como una cesión en la cual todo lo que parece español se lo queda, es todo de Franco, es como la propiedad privada de Franco. Y en tercer lugar tenemos lo que pasa en todo el mundo, que es esta cultura cosmopolita de fomentar el desarraigo y ser ciudadanos de un lugar llamado mundo. En otros países solo tienen un problema, en España tenemos 3. Entonces ya es hora de empezar a confrontar con esto y dejar de hacer de menos a gente que nos ha precedido, que son gigantes. O sea, nosotros somos enanos a hombros de gigantes, y esta gente que quiere revisionar la historia son enanos en mal estado. O sea, son enanos que están
fatal, están igual de decadentes que nuestra sociedad. Y yo creo que hay que cuidar nuestro legado histórico y cultural, y creo que conocer la historia es el mejor antídoto para poder afrontar esto. Hay que leer, y hay que leer de todo, gente vamos, desde un espectro hasta el otro, porque algo podrás sacar, seguro. Y yo es como estudio y como investigo. Yo voy a intentar conocer todo lo que haya sobre el tema que me interesa. Porque eso es tener la mente abierta y estar abierto a conocer y a descubrir. Lo demás es tener una ideología y retorcer la historia para que se parezca a tu relato. Y eso es lamentable, verdaderamente lamentable. No sé cuándo voy a sacar el artículo de investigación. Espero que pronto. Estoy mirando para publicarlo en varias revistas. Y cuando lo tenga, lo pondré en la descripción del vídeo. Si no está, es porque todavía no lo he publicado. Pero en cuanto lo publique, aquí estará en la descripción. Y espero que estos vídeos de historia, que además vamos a meter bastante edición, ya como habréis podido ver, espero que sean de vuestro agrado, que me lo dejéis en los comentarios, que en este canal vamos a empezar a apostar fuerte por la historia y este es solo uno de los primeros vídeos que vamos a hacer. Así que un abrazo y a leer, amigos. A leer y a tener mentalidad crítica.